Este es un tema muy importante, principalmente para aquellos que van comenzando en este proceso de entender las obras del Dr. Jacobo Grinberg. Principalmente por ahí quise hacer este video. Quiero exponer de una manera muy práctica cómo se compone la realidad, cómo se establece el proceso de conexión y qué parámetros internos y externos podemos ir evolucionando para que así tengamos mejor interacción con la realidad a base del entendimiento y del crecimiento interno espiritual, crecimiento de conciencia, como queramos nosotros nombrarlo. Es un crecimiento de evolución perceptual, ¿ok? Empecemos principalmente con los principales factores que determinan la realidad. Cuando vemos una obra de teatro, vemos el resultado de los personajes que están en dicha obra, pero tenemos que ir atrás del telón y poder observar los personajes, cada cual su acción y su correspondencia. Entonces, principalmente vemos que Jacobo habla de una latiz. Esta latiz, veámoslo como un plano cartesiano. En este plano cartesiano, que obviamente va a tener polaridades superiores, superior, inferior, izquierda, derecha. Imaginemos un plano cartesiano, ahora lo vamos a hacer tercera dimensión, entonces podemos ya aplicar ahí lo que vamos a hacer en cuarta dimensión, ¿ok? En este proceso vamos determinando principalmente qué es lo que hace que se genere algo en ese plano cartesiano. El plano cartesiano, que es la latiz, va a estar ahí, intacta, pura, como Jacobo llamaba que había un alto sintérgico. Cuando hay alto sintérgico es que la materia, el éter, la conciencia, la energía, Dios, como le queramos llamar, está intacta. Y esta misma está esperando una orden para poderse manifestar en un continuo. Y ahorita vamos a ver eso. Entonces, nosotros al dar una orden, este campo neuronal que nosotros tenemos como todos los seres que son conscientes y los que también tienen un aparato de percepción, ¿okay?, están haciendo constantes órdenes para que la latiz, el plano cartesiano, capte estas órdenes y pueda ser un continuo de una realidad. Entonces, la latiz está en constante comunicación con los campos neuronales existentes para la manifestación de dicha realidad. Y es como comentaba Jacobo, y han comentado varias personas que han estado en este crecimiento, que la misma conciencia demanda de una persona receptora, un individuo, un ser, ¿okay?, que pueda recibir esa información para apreciar su misma creación. O sea, el campo neuronal, que es de donde emana, que es el cerebro emana ese campo neuronal y da órdenes a la latiz para que esta latiz, el plano cartesiano, tome esas órdenes y las manifieste a cualquier ser consciente o que tenga un aparato de percepción, ¿ok? Entonces, la latiz está en constante crecimiento, en constante interacción, en constante evolución principalmente. Estamos en este plano cartesiano que va evolucionando sus dimensionalidades dependiendo la percepción de cada ser que está teniendo esta experiencia. Entonces ya entendemos cómo va evolucionando la observación. La conciencia es la que determina la evolución del aparato receptor para poder ver la realidad. Es como que lo va mejorando con el paso del tiempo. Va evolucionando su percepción, sus habilidades, para que así la experiencia de la misma conciencia haciendo la realidad sea de mayor provecho, de mayor integración y mayor evolución, a escalas energéticas dimensionales cada vez más amplias. Porque saber que en el plano cartesiano, en la latiz, hay dimensionalidades que están en el mismo segmento de nivel, pero hay diferentes cualidades o frecuencias energéticas perceptuales. Entonces todo va cambiando, todo va cambiando. En sí, la evolución de la percepción se va unando una a otra, y vamos alcanzando distintos niveles de percepción. Hay niveles de percepción donde los aparatos necesarios para
percibir la realidad que la conciencia necesita ya no son necesarios, porque en ciertos niveles ya la comprensión va más allá del contexto kármico. Pero eso es una cosa muy importante, la evolución del ser humano en su crecimiento, como cualquier ser, va a llegar un momento en que la carne en sí ya no es necesaria para un proceso de percepción porque va más allá del contexto. Entonces, cuando estos seres van teniendo una experiencia de observación, hay ciertos órganos entre la latiz y el campo neuronal. Aquí es donde quiero ir, a la raíz de, oye, pero ¿qué determina o cuál es el lenguaje o cómo se emite lo que necesita la conciencia para poder percibir la realidad? Por unos órganos dependientes, que estos órganos son antes del resultado final. Estos son como los encargados de determinar qué tipo de secuencia sigue, qué tipo de tonalidad, qué tipo de textura, qué tipo de forma va a determinar el suceso, el objeto o lo que esté observando la persona, el ser, la misma realidad, la experiencia. Entonces esta se va haciendo un continuo, requiere de un continuo resultado antes de que el observador se percate de dicho resultado. Entonces siempre estamos viendo el resultado anterior, pero en un continuo, en una constante muerte y vida de la misma proyección. Entonces es como cuando vemos la televisión y de repente se ven como ciertos patrones repetitivos. Es que es un continuo, está recibiendo señales en un continuo la antena para darte una imagen, pero en sí son integraciones continuas, repetitivas, que van formando una secuencia. Lo mismo pasa con las vibraciones, lo mismo pasa con el universo. El universo es un continuo de vibración, de información atribuida a órganos dependientes, que estos van ordenando. Estos órganos esta información, estos órganos depende de la información que estén recibiendo, con la textura, con la dimensión, con la forma, y son bastantes para poder hacer la realidad que percibimos. Entonces, ¿la misma realidad te percibe a ti? Esa es una pregunta muy importante. Oye, pero la misma percepción, lo que yo veo, ¿eso me ve a mí? Totalmente. ¿Por qué motivo? La misma realidad, la percepción, lo que tú percibes, eso te tiene que ver a ti para poder determinar su cuadrante de fijación. Entonces estás haciendo una fijación, hay una fijación dual, tanto la realidad te hace una fijación a ti como observador de la misma realidad. Entonces si tú te mueves, esta misma va a ser anclajes contigo también. Entonces la vida misma es un anclaje, esta realidad. Cuando tú estás percibiendo la realidad en este plano cartesiano, estás en un anclaje de percepción. Este anclaje es tu vida, la realidad que estás experimentando. Estás anclado aquí. ¿Y qué te puede anclar aquí? Pues tus órganos, tu corazón, los órganos que son dependientes de anclaje para que tu cuerpo energético pueda estar viviendo esta experiencia en este vehículo kármico. ¿Ok? Entonces, esta experiencia que estamos viviendo, pues nos va a determinar a nosotros, pues las vivencias, experiencias internas, y todo es parte del mismo proceso de creación. Los sueños, las vivencias, lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que podemos aprender, todo va en la raíz de estos órganos independientes que van logrando conexiones para que tus sueños internos, tú en soñar externo, todo lo que estamos viendo, viviendo, experimentando, sea desde la raíz de la manifestación de estos órganos dependientes. Entonces todo lo que estás viendo es un resultado de tu misma experiencia y misma co-creación en este mismo plano. Tu conciencia, esta conciencia que es tuya y de todos, esta conciencia determina un cuerpo kármico para poder dejar una esencia, y que esta esencia de órdenes de un continuo y esta conciencia actúe bajo el plano que esta misma tiene para poder generar lo que tú es o llamas como experiencia, realidad o estar vivo.
Entonces, si ya vemos la raíz, siempre estamos conectados, siempre estamos en un constante. Dentro de nosotros pasa lo mismo, tenemos un mundo, tenemos un mundo microorgánico que está en constante crecimiento, en constante evolución. Entonces, cuando te das cuenta de que toda tu estructura es una estructura de máximos a mínimos, pero mínimos profundamente atómicos, te das cuenta de todo el poder que hay en esta estructura o escala de gráfica que te manifiesta a ti. Entonces la conciencia tiene un nivel increíble de potencia. Nosotros somos los receptores, somos las computadoras orgánicas y nuestro cuerpo es totalmente increíble. Es una máquina increíble que la inteligencia artificial nunca va a poder llegar a ese nivel de comprensión, ese nivel de procesamiento. No se puede ni se va a poder. En un futuro tal vez, pero es muy difícil tener procesos tanto emocionales como procesos de crecimiento, como procesos de discernir decisiones, ya que el ser humano es una computadora orgánica multitareas y es una computadora multifuncional y aparte evoluciona en todos sus segmentos. Así que la conciencia es la que determina nuestra realidad y nuestra evolución en este plano. Por eso estamos aquí evolucionando nuestra conciencia, evolucionando en colectivo. La conciencia toma más fuerza y eso aplica diferentes cambios en la realidad en colectivo. Oye, pero ¿por qué si la persona que tengo al lado ve lo mismo que yo veo? Los campos neuronales abarcan bastante. Entonces, es algo que no podemos percibir a simple vista, pero sí abarcan bastante. Así que todos en conjunto hacemos un colectivo. Lo que puede estar pensando alguien te puede llegar a ti. Una canción le puede llegar a alguien más. Estamos siempre conectados. Mas sin embargo no vemos esas señales. Lo importante de todo es estar en cuenta que vivimos en un océano de creaciones infinitas donde tu mente no tiene límite.